Bueno, gracias por la participación, asistencia. Tengo como objetivo tratar de motivarlos a generar innovación, a implementar ideas innovativas en la industria de oil and gas. Una idea innovadora se convierte en innovación solo cuando se implementa o se pone en funcionamiento con un propósito, con el propósito de ser competitivo. Yo le puse aquí a uno de los medallistas más destacados de los Juegos Olímpicos de varias décadas, podríamos decir Michael Phelps, porque para ser competitivo se requiere de disciplina, se requiere de berraquera, se requiere de pasión, se requiere de planeación, se requiere de muchas cualidades que también son necesarias en un país, en una región, en una industria y en un individuo. Lógicamente, ser competitivo implica utilizar la innovación para la explotación de un recurso. En este caso, nuestro recurso es oil and gas, ¿no? Es de eso lo que vamos a hablar. Pero para la explotación de ese recurso se requiere otro recurso. El recurso, yo diría que el más importante, el recurso humano. Y se requieren humanos con recursos, es decir, personas capaces, gente que está atenta al cambio, que no son reacios al cambio, que no son caprichosos, sino que están de una manera a la expectativa de cómo se puede hacer mejor una gestión, una labor o la explotación de un recurso. En este caso, nos ocupa el tema de los rayos. Yo les presento el rayo como una riqueza natural o como un recurso natural. De hecho, el rayo sostiene la vida. Sin rayos no habría comida. Los rayos producen la mayoría de los nutrientes que requieren las plantas para la fabricación de los alimentos. Y cuando hablamos de competitividad, hablamos de responsabilidad social, es decir, de nada sacando un producto como el oil and gas y la gente muriéndose de hambre. Es decir, estamos hablando de un recurso natural muy importante, del cual Colombia es el primer productor mundial, los rayos. Colombia tiene 3 océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Amazonas, y una cordillera de los Andes que generan una interconfluencia tropical donde hacen que la densidad de rayos de Colombia sea única en el mundo, única, en cantidad de rayos y en magnitud de los parámetros del rayo. Así que realmente tenemos que enfrentarnos a ser competitivos en el desarrollo de una industria que es oil and gas y tenemos que decidir si la construimos protegida contra rayos o sin protección contra rayos. Ahí está. Es una decisión que implica no solamente el utilizar bien un recurso, el conseguir una explotación de un bien de una manera eficiente, eficaz, sino que también implica leyes y normativa, implica todo un proceso de ingeniería nuevo, que para muchos es nuevo, ¿no? Entonces vamos a hablar de infraestructura con protección contra rayos. Estamos hablando de automatismos, de ingeniería especializada en gestión, inteligencia de máquinas. ¿Y qué tal si no estuviera protegida contra rayos? Tiene que estar protegida contra los rayos. Entonces, cuando hablamos de software, integramos máquinas, integramos equipo electrónico, pues tenemos que integrar protección contra rayos. Es impensable un centro de explotación petrolera, una refinería, una planta de gas sin protección contra rayos. Impensable, eso no tiene otra explicación. Entonces, la idea innovadora de mantenimiento predictivo de fallos en la protección contra rayos nace de una necesidad. Yo pretendo mostrarles como la historia de cómo ha sido el desarrollo de la protección contra rayos en los últimos 40, 50 años. Ustedes vean cómo ha evolucionado esto. Pero todo parte de una necesidad, es decir, nace la necesidad del alimento. El hombre sale en la década del arco y la flecha, sale a buscar alimento con un arco y una flecha. Pero después pasamos a la década de la maquinaria industrial. Con una máquina ya podíamos producir alimento para millones de personas.
Y eso va evolucionando o va generando un cambio en la percepción del industrial también. Hace 20 años la máquina en la industria era un activo y el humano era un gasto. Hoy en día es diferente. Hoy en día estamos en la era del conocimiento, es decir, hoy en día el activo es el humano y la máquina es un recurso que se deprecia y hay que depreciarlo relativamente, ¿no? Hay que depreciarlo. Entonces, I+D+I es, primero, la necesidad, sale la investigación, hay que desarrollar un prototipo, en eso se pasan 20 años, se invierten muchos recursos, se cometen muchos errores, pero finalmente sale el prototipo. Entonces una industria lo fabrica y lo industrializa, lo generaliza a todo el mundo lo tiene, pero de nada sirve si no lo usamos. Entonces no hay innovación tecnológica, entonces no hay competitividad. Entonces tenemos que integrar nuestra industria, nuestra producción de oil and gas en el marco de utilizar la más avanzada tecnología del mundo para eso. Y no tenemos que desarrollarla, lógico, es encomiable que empresas colombianas o empresas venezolanas o conglomerados desarrollemos aquí en Colombia tecnología, pero ya hay tecnología, alta tecnología, y no vamos a competir contra esa alta tecnología, hay que implementarla o innovar. Entonces, un ejemplo de innovación es lo que pasa con la innovación. Si sale un invento, la rocola, entonces ya nadie tiene rocola en su casa, usted tiene una todavía, ¿verdad? Después sale el reproductor de acetatos, o usted no le puede regalar a un hijo un reproductor de cassette porque eso ya no tiene presentación. Eso va empujando a la gente a ir innovando. Uno lo va haciendo de manera inconsciente, pero por una razón, los beneficios. Ya usted no quiere tener 6 canciones o 10 canciones en un CD, sino quiere tener 1000 en un reproductor en el iPod. Pues ya no quiere tener solo 1000 canciones, sino también 100 videos, el correo electrónico y la cámara, todo. Eso a un precio, podríamos decir, casi igual o menor que lo que fue el primer invento. En la industria de rayos pasa lo mismo. Hablábamos de localización de rayos, se hacía por medio de antenas de radio, era muy costoso, muy impreciso. Hoy en día ya se hace localización de rayos vía satelital y también en la parte preventiva o correctiva de protección contra rayos también se ha generado un amplio espectro de inventos que han ido evolucionando y cambiando el mundo, ¿no? Por una razón. Throughput. ¿Saben qué es throughput? Lo que le queda a usted en la cartera que se lo puede gastar en chiquimiqui. ¿Sí? Las empresas cuidan eso, la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay negocio. Entonces nosotros hablamos de innovación tecnológica para ser competitivo, que va más allá de un concepto que se está manejando ahora, que es de optimización. No, optimización es una parte, pero hay que ir más allá, hay que ser competitivo. Entonces hay que lograr cerrar el círculo de la utilización de la tecnología para un objetivo. Y entre eso está rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay negocio. Ni siquiera los que sacan oro. En este caso hablamos de oil and gas, ¿no? Continuidad de la operación. ¿Para qué sirve la innovación tecnológica? Porque se necesita garantizar procesos a largo tiempo, se necesita garantizar un crecimiento sostenido. Eso también es responsabilidad social. Es decir, pensamos en una comunidad, no solo pensamos en el bolsillo, o cuánto me va a quedar, o cuánto le va a quedar a Pacific, no. Pensamos en el recurso humano, en la región, y tengo la responsabilidad de implementar tecnología para que haya continuidad. Eso genera desarrollo en un país, en una región, en una empresa. Voy a contarles cómo ha sido el desarrollo de la protección contra rayos en los últimos 60 años. En los años 50 se entendió por primera vez el concepto de protección integral contra rayos. Es decir, se entendió
que la protección contra rayos no era solamente el pararrayos, no era solamente la puesta a tierra, sino que se entendió que es un poco más allá. Vamos a ver en este video. Toma 4. Viviendo con rayos. En esta serie hablaremos del uso de los DPS. Partimos de la base que tenemos un edificio, una casa. Dentro de la casa, lógicamente, tenemos equipo electrónico, pueden ser televisores, equipo electrónico industrial, y partimos de que, pues, esa casa tenemos que instalar un sistema de protección externo contra rayos. Si tiene su instalación captadora de rayos, tiene su instalación derivadora de rayos, que incluye su sistema de puesta a tierra, lógicamente. Tiene su barra equipotencial, también conectado al sistema de puesta a tierra. Tenemos el sistema de puesta a tierra correctamente equipotencializado, como dice el RETI. Dentro del edificio, pues entonces tenemos nuestro equipo electrónico. Este equipo electrónico lo tenemos conectado al sistema de compensación de potencial por la pata redonda, digamos, las tomas tienen una pata redonda. También tenemos nuestro equipo electrónico conectado al sistema de potencia AC. Tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro respectivamente. Vamos a hablar de instalar un sistema de protección para un nivel 1, es decir, vamos a protegernos contra rayos de 200 kiloamperios. Vamos a recibir el impacto de rayo en nuestro edificio de 200 kiloamperios y vamos a ver cómo se distribuye la corriente de rayo en nuestra instalación externa de protección contra rayos. El rayo va a tomar las instalaciones captadoras, derivadora de rayo, el sistema de puesta a tierra. En el sistema de puesta a tierra, lógicamente, encontramos que el rayo sube por la barra de compensación de potencial y llega a nuestro equipo electrónico. Nuestro equipo electrónico se va a ver expuesto, por una parte, al potencial de rayos. Según la norma ISE 61312 raya 1, la corriente de rayos se distribuye un 50% de la energía de rayo sube hacia adentro del edificio y el otro 50% de la energía de rayo se disipa de forma segura en el sistema de puesta a tierra. Estamos hablando que aquí también habrá un 50% de esa energía de rayo. Es decir, dentro de la instalación de potencia vamos a tener fluyendo hacia el equipo electrónico el 50% de la energía del rayo. Si estamos hablando, tomando como referencia la resistencia ómnica de la toma de tierra 1 ohmio, estaríamos hablando que el 50% de 200 de 100 tendríamos en este lado una línea de alta tensión de 100 kilovoltios. Y por el lado de la toma de energía para nuestro equipo electrónico, tendríamos que pensar que la referencia óhmica del secundario del transformador no es un ohmio, pudiera llegar a ser 6 ohmios. En el caso de que fuera 6 ohmios, tendríamos 600 kilovoltios en este lado de la instalación eléctrica que conecta el equipo electrónico. Estamos poniendo nuestro equipo electrónico en un arco eléctrico, digamos, estaremos destruyendo nuestro equipo electrónico completamente. ¿Cómo hacemos para proteger nuestro equipo electrónico? ¿Qué idea podemos tener para proteger nuestro equipo electrónico? Bueno, tenemos que usar DPS.
Los DPS van a tener un trabajo muy especial para evitar la destrucción del equipo electrónico. ¿Cómo utilizamos los DPS? Bueno, vamos a instalar el DPS en la cometida de potencia, lo conectamos a nuestro sistema de puesta a tierra, lo referenciamos a la toma de compensación de potencial y veamos cómo la corriente de rayo fluye, en vez de fluir hacia dentro de la instalación, fluye a través del DPS y evitamos que nuestro equipo electrónico sea destruido. Esto hace indispensable el uso de los DPS, que actúan como un interruptor. En el momento del impacto del rayo, este interruptor se cierra, haciendo que la corriente de rayo fluya hacia la toma de tierra, generando una correcta compensación de potencial. Eso hace indispensable el uso de los DPS. Entonces, en los años 50 se comprendió que los equipos electrónicos se seguían quemando y que era necesario suplir esa necesidad, y se logró a través de un invento. Entonces nació el primer descargador de sobretensión en 1952. Pero en los años 70, en los años de la discoteca, ¿recuerdan eso? Empezó una familia de descargadores de sobretensión. Entonces ya se tenían protecciones en potencia con descargadores de sobretensión, protecciones en líneas de transmisión de datos para los primeros centros de automatización y control, y se generó todo un desarrollo tecnológico en el campo de protección contra rayos. En los años 80 aparecieron los computadores. De pronto recuerdas su máquina ya, su tremenda máquina, con una pantalla, con la memoria, 4 megas de memoria el equipo, ¿no? Pero la industria empezó a llenar las oficinas de equipos electrónicos y tuvo que suplirse. Entonces empezaron las redes LAN, la categoría 3, la categoría 5, la categoría 6, y hubo que suplir esas necesidades también con descargadores especiales para la protección contra rayos y sobretensiones de estos elementos. En los años 90 entramos en la era de la comunicación, pasamos de los radios a los celulares y hubo que hubo que desarrollar tecnología para proteger contra los rayos las estaciones de celulares. Imagínense, las torres de comunicación en los cerros, y en los cerros ¿qué hay? Rayos. Entonces instalaban un nodo y se quemaba. Surgió la necesidad de innovar, de inventar, de desarrollar, hasta que se logró. Entonces, en los años 90 nació el primer descargador contra rayos y contra sobretensiones, porque el que se inventó en los años 50 se quemaba también. Entonces nació un descargador que no se quema con los rayos, es decir, el rayo venía, se derivaba de forma segura a tierra, la estación sobrevivía, allá arriba sobrevivía la estación. En los años 2000 pasamos de 128 kbps, ¿sí? El módem hacía un ruido como cuando uno está enfermo del estómago, y entonces eso amplió un espectro de soluciones en el área de automatización y control. Entonces vinieron todos los protocolos de señal de redes, Profibus, Modbus, HART, etcétera, ya en un medio que se puede meter, digámoslo así, comunicación a través de internet. Para eso también se siguieron inventando cosas y se siguieron aumentando a la altura de las necesidades de estos equipos, puesto que el aislamiento de ellos empezó a ser más pequeño, equipos más pequeños, más compactos. Hubo que hacer descargadores de sobretensión más finos, es decir, más potentes y que garanticen que el equipo electrónico final no se dañe, para que no se paren las comunicaciones. Yo me acuerdo que veíamos televisión por allá en los años 80 y nos quedábamos 2 o 3 días sin televisión. Cayó un rayo, se quemó la repetidora y había que mandar a un tipo hasta el Cerro Kennedy para que cambiara los radios, duraba 3 días. Entonces todo eso cambió porque se le metió protección contra rayos innovadora
entre otras cosas, aparato que no se quema con los rayos. Estamos en la era satelital. Entonces las comunicaciones, el mundo se interconectó y se interconectó en el área industrial también. Ya hoy en día tenemos centros de control donde se puede ver un proceso casi completo, donde se desarrollaron miles de aplicaciones y de sensores y de algoritmos para poder ver cómo opera el pozo, cómo es el rendimiento, la optimización de todo, y ahí estamos. Pero ahí estamos, lógicamente, sin mirar que la protección contra rayos ha evolucionado, ha crecido, ha cambiado, ha transformado también su concepto inicial de los años 50, y entonces hubo la necesidad de innovar. Es impensable tener un centro de control distribuido de un proceso, ya sea de oleoducto, de bombeo, o de extracción de crudo, o de gas, sin protección contra rayos. Eso es impensable. Entonces hay un sinnúmero de aparatos que nacieron en función de una necesidad para suplir esto que está, entre otras cosas, muy avanzado. Digamos, la protección contra rayos tiene normativa internacional. La primera norma internacional de rayos que conocí se llamaba la ISS 61024, raya 1, 1991, estándar. Empezaron a hacerla en los años 70, pero llegó a ser estándar en el año 91. Hoy en día hay unas familias de normas actualizadas al año 2011 y algunas 2012. Entonces, todo esto requiere de tener las cosas bajo control. No se puede ser competitivo entonces si no hay innovación tecnológica. Esa innovación tecnológica en el área de protección contra rayos ha pasado de, digamos, para suplir la protección de las cosas de la automatización, de tener todo protegido, del mantenimiento correctivo al mantenimiento predictivo. Es decir, tenemos un equipo, un sensor en campo, le tenemos un protector, había que esperar que se quemara, separar el proceso para ir a cambiarlo. Eso generaba un sinnúmero de tareas. Imagínese un campo con 1000 señales, en un centro de control, con 1000 barreras de protección y empieza a quemarse hoy una, mañana la otra, y así sucesivamente. Eso se volvió incontrolable. Había que hacer algo. Y lógico, la gente se demoró años trabajando en el asunto. Por eso se presenta como innovación tecnológica para mantenimiento predictivo. Ya no es correctivo ni es preventivo. Porque teníamos las barreras en campo y había que mandar a un técnico día a día revisándolas con un tester para ver si eso estaba bien funcionando, y eso se volvió inmanejable. Nadie cumplió con eso. Entonces, todavía en el mantenimiento predictivo, aunque está la tecnología, seguíamos apagando incendios. Hubo la necesidad. Esa necesidad se suplió cuando nació Steve Jobs, cuando nació la innovación tecnológica, cuando alguien se puso a cranear cómo solucionar un problema de forma fácil, que sea hundir un botón, que tengas todo sobre la mesa y que usted pueda tener el control de su línea de defensa contra los rayos de un centro de control. Estamos hablando de un sistema de defensa que se parece al del cuerpo humano, ¿no? El del cuerpo humano, su sistema inmune, que construye defensas contra los virus, contra los fallos. En el caso de rayos, son fallos que se presentan por campo electromagnético, que generan acoplamientos inductivos, acoplamientos capacitivos, etc. Pero paran el equipo electrónico. Lo desprograman o lo queman. Entonces, cuando nace el mantenimiento predictivo de fallos en la protección contra rayos, se construyen equipos que permiten ver anticipadamente su estado de sus componentes. Es decir, una barrera tiene un spark gap, un elemento de desacople, un diodo o cualquier otro elemento electrónico, y no se sabía cuánto carajo se iba a dañar esa vaina. Había que desarrollar un sistema que contabilizara o que mirara
Entonces se desarrolló un sistema de control de temperatura sobre la tarjeta electrónica de la barrera. Tiene un microchip, tiene una antena que permite enviar el dato por RFI a un lector que está ahí en el mismo tablero. Y ese lector tiene una interfase que se puede sacar o por el PLC o por un módem inalámbrico y se puede llevar al centro de control y se puede ver en una pantalla. Una berraquera esa vaina. Se acabó el problema de mantenimiento correctivo. Se acabó el problema de mantenimiento preventivo. Y estamos en una era que es a donde tiende todo, mantenimiento predictivo de fallos. Una cosa extraordinaria. Usted no sabe la plata que se ha ahorrado la industria petrolera con eso. Pero yo decía al principio que de nada sirve que exista el invento, que exista la más avanzada tecnología del mundo para hacer eso, si no lo usamos o si ni siquiera sabemos que existe. Estamos fritos. Para ser competitivo hay que estar a la altura de la ciencia, usar la más avanzada tecnología del mundo. Usted no puede andar con un radio de 2 metros aquí, aló, aló, ya está el iPhone, viejo. No le puede regalar a un niño, a su hijo no le puede regalar un Walkman, tiene que regalarle un iPad. Ya ni siquiera se conforma con el iPod, tiene que ser el iPad. Y uno lo ve en los aeropuertos, los niñitos jugando con el iPad. Eso ha pasado en el área de innovación tecnológica de protección contra rayos. Estamos en la cumbre, o iniciando, diría yo, porque se está investigando mucho todavía, el tema de mantenimiento predictivo. 2 casos de éxito, se los voy a contar. BP Exploration, en el año 2000, inició un proceso, digamos, de tratar de cómo minimizar las pérdidas en los pozos de Cusiana, Cupiagua, todo lo que es el piedemonte del Casanare. Caía un rayo, se paraba el pozo. El petróleo estaba a la mitad de lo que vale hoy, pero la hora valía $4.500 de parada de pozo. Para ir a levantar el pozo había que ir con una cuadrilla del ejército. A veces no se podía ir, si el pozo se paraba a las 6 de la tarde, tocaba salir a las 8 de la mañana con una cuadrilla de militares. A veces el pozo duraba 10, 12 horas parado. Y si cayó un rayo, por lo general salían de servicio 3 o 4 pozos. Imagínate la pérdida. Hasta que dijeron, no, esta vaina hay que quitarnos eso. ¿Sabe qué hicieron? Vamos a ver cómo hacen los petroleros en otras partes del mundo. Y se fueron a mirar, y estos tipos tienen eso resuelto hace años. Hagámosle para esa vaina. Montaron la protección, comenzaron en el 2001, se demoraron un año para decidir. Es más, dijeron que ya no la necesitaban. Que eso, eso no lo metamos en ese lío. Pero hubo un desastre donde hubo víctimas, muertos y todo, lamentablemente, y tomaron la decisión, digamos, vamos a jugárnosla. Montaron protecciones, 30% de lo que realmente se requería, y empezaron a cosechar beneficios. Se acabaron las paradas, se acabaron los corre-corres. Ese fue el primer proyecto que hizo BP en todo el mundo, innovación tecnológica de protección contra rayos, cuando no había mantenimiento predictivo de fallos. Solo había barreras de protección convencionales para los datos, la protección del tablero de control PLC, el sensor en campo, las protecciones de potencia, etc. Pero les fue tan bien que generalizaron en todos los proyectos del mundo, plataformas, etc., el proyecto, y Colombia fue pionero en eso. Hoy en día estos campos están administrados por Equion, hemos estado allá con nuestros ingenieros de campo y están funcionando, a pesar de que son barreras que se instalaron en el año 2001, funcionan todavía. Pero ¿qué pasó? Nació el mantenimiento predictivo de fallos en sistemas de protección contra rayos. Hace 2 años. ¿Qué dijo BP? BP es dueño de la refinería Bayer Oil en Alemania, en una ciudad que se llama Stahl. Tienen refinería,
refinan 10 millones de toneladas al año de petróleo, producen gasolina de avión, producen diésel, producen materias primas para productos farmacéuticos, etc. Y tienen un oleoducto hasta un pueblo que se llama Bornholm, y allí 150 kilómetros de oleoducto. Entonces tienen refinería más oleoducto. ¿Estamos? Y ellos también tenían desde el año 2006 o 2007 que habían implementado la protección contra rayos, digamos, a un nivel de lo que se conocía como lo que se estaba disponible en esa época. Pero salió mantenimiento predictivo de fallo, ¿y qué hicieron ellos? Inmediatamente. Las empresas que explotan petróleo, que están arriba, campeones olímpicos como Michael Phelps, están así al cambio. Sale algo y enseguida se las ponen. Ahorran muchísimo dinero, son competitivos, tienen grandes beneficios. Ellos hicieron, entonces el año pasado, Bayer Oil cambió la tecnología, puso mantenimiento predictivo de fallos, se puede ver desde un centro de control, se pueden administrar más de 3.000 barreras de protección. Es decir, cuando la barrera tiene su vida útil, digamos, cumplió su vida útil, hay una alarma que dice cámbiame, todavía no ha dejado de funcionar. Entonces se programa la tarea y lógicamente las tareas de mantenimiento son mucho menores, la seguridad en la confiabilidad de la operación de la refinería es extraordinaria. Aquí en Colombia también, Equion ya empezó a instalar sistemas con la capacidad de mantenimiento predictivo de fallos. Como yo les decía, ahora viene un espacio de preguntas que tienen que ver con las ganas de hacer innovación, de ser competitivo en el campo de protección contra rayos con mantenimiento predictivo de fallos para sistemas automatizados. ¿Qué quieren preguntar? Estoy a sus órdenes. A capela, señorita, sin miedo, dale. Sí, vamos a ponerle un micrófono porque de verdad no se oye. Tenga la bondad, sí. ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde viene? Mi nombre es Diana Orjuela. Me gustaría saber, cuando hablamos de protección, que habla de un mantenimiento predictivo, que tiene comunicación con el sistema de control, no entiendo muy bien la referencia, o sea, tenemos una especie de barrera, listo, para hacer la protección contra transiente, pero ¿cómo va la salida del sistema de control? Es decir, ¿tiene un contacto que avisa que hubo fallo o cómo es la comunicación al sistema de control? ¿A qué se refiere con ese aspecto? Bueno, excelente pregunta, ¿no? Tenemos la barrera. Un equipo de protección contra rayos tiene componentes para disipar alta energía, sistemas de desacoplo, aquí, vaya acercando el micrófono por aquí, sistemas de desacoplo, y tiene el componente de sobretensiones, eso está ahí como tal, montado en el campo. Pero ¿cómo sabíamos que eso funciona? ¿O cómo sabemos si eso funciona? Tuvieron que meterle en la innovación tecnológica el sistema que vea el estado real del aparato, y eso se ve por medio de control de temperatura. Un chip electrónico insertado en la barrera con una antenita que transmite por RFI a un recolector de datos inalámbrico que está dentro del mismo tablero y que permite sacar esos datos numéricos a través de una interfase al centro de control. Una machera de invento, te lo digo. Profesor aquí. Buenos días. Jorge Enrique Meneses. Pasito, ¿no? De la Universidad Industrial de Santander. Creo que parte de la pregunta ya la ha respondido, pero cuando hablamos de mantenimiento predictivo estamos hablando esencialmente de monitoreo de condición. Pues hacemos monitoreo de vibraciones, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cuál es la condición que se está monitoreando para hacer esa predicción? Bien, las barreras vienen con capacidad de disipar 1, 2, 3, 4, hasta 1000 rayos. ¿Entiende? En potencia, por ejemplo,
el descargador de rayos que se puede instalar en la cometida principal se puede instalar desechable o con vida útil 100 años para 1000 rayos, ¿de acuerdo? Pero en control no ocurre lo mismo, no hay una barrera que dure 100 años. Las barreras que son las más robustas pueden durar hasta 10, 12 años, pero en función del número de eventos que puedan soportar. Descarga directa de rayo cercana al pozo o cercana al centro de facilidades. Entonces estas barreras resisten unas 17 rayos. Como no se le puede poner un contador de rayos, y aunque lo tuviéramos y supiéramos que en un año han caído tantos rayos y que habría que ir a cambiarlas de manera predictiva, la barrerita tiene un sistema de lectura de temperatura de los elementos que hacen la disipación de energía de rayo. Es decir, cuando la barrera está nueva, él tiene menor temperatura. Entonces el sensor de temperatura dice está nueva. Cuando tiene la mitad de su vida útil, dice está a tantos grados de temperatura y manda el reporte. El reporte lo manda como un semáforo, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Cuando la barrera está ya en su límite, que le queda poca vida, si se le acabó el oxígeno, entonces manda el reporte amarillo para que el encargado de mantenimiento, el gerente de campo, pueda hacer la tarea con 1 o 2 meses de programación y pueda mandar cambiarla. El cambio se hace quitándola y poniendo otra, sin necesidad de que haya parada ni proceso, parada en el proceso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Estoy muy bien con el tiempo. Y lo preví. ¿Les gustaría saber entonces cuáles son las normas internacionales que se ocupan de la protección contra rayos? Entonces, actualmente, aunque las normas nacieron hace 30 años, actualmente hay una familia de normas muy grande. Entonces, las IS 62305, raya 1, raya 2, raya 3 y raya 4, ya tienen su homólogo en norma técnica colombiana, que es un trabajo que hemos hecho desde el año 2000 en el seno de ICONTEC, Comité Técnico Colombiano, de traducir estas normas a nuestro español colombiano. Esta es como el paquete de normas básico de protección contra rayos. Pero hay unas normas más especializadas, es decir, la IEC, la International Electrotechnical Commission, está trabajando desde hace 30 años en integrar las normas contra fuegos, las normas de instalación de aparatos eléctricos, de cableados, de aislamiento, todo con el tema de los rayos. Por eso en Colombia no podemos quedarnos atrás. Montar una infraestructura y desconocer por lo menos la normativa internacional, que es ley en Colombia. Eso requiere de planeación. Entonces hay normas que muestran cómo son las pruebas que deben suplir los certificados de pruebas, los dispositivos de protección contra rayos. En potencia, entonces hay una familia de normas. En datos hay una familia de normas. En compensación de potencial hay una familia de normas. Y están ahí. Ahí están copiadas. Si ustedes reciben las memorias, las van a recibir ahí. ¿Cómo instalar esas barreras? Entonces hay normas para eso. ¿Cómo se cablea? ¿Qué parámetros eléctricos se toman en cuenta? Normas para fabricación e instalación de equipos de protección contra rayos y sobretensiones para instalar en áreas clasificadas. Entonces, estos equipos ya vienen con los SIL, Safety, ¿cómo es? SIL, Integrity Level. Safety Integrity Level, que ayer tuvimos unas conferencias sobre eso. Entonces eso ya está incluido. Entonces los fabricantes ya se metieron en eso. Nos toca a nosotros es la implementación. O sea, no pueden diseñar un campo, no podemos diseñar unas facilidades, no podemos diseñar una planta de gas licuado sin protección contra rayos. Eso es volarse todos los semáforos en rojo. Y están las normas que dicen qué requisitos o qué tipos de pruebas deben tener los equipos que se instalan para la protección externa contra rayos, donde también ha habido innovación tecnológica impresionante. Es que hoy solo les vine a hablar de innovación tecnológica para mantenimiento predictivo de fallos en sistemas de automatización y control, pero esto es un universo, maestro, muy grande.
Empezando porque ya ahí van como 20 normas, ¿no? ¿Sí? ¿Algo otra chance para otra pregunta? Hay chance en el tema de normas. Entonces, una reflexión. Esta reflexión la podemos discutir. Bueno, hay que innovar. Entonces yo le hago preguntas a ustedes, si ustedes no hacen las preguntas. Contésteme, ¿por qué o qué relación hay entre la innovación tecnológica y la competitividad? Sin pena, aquí no lo rajamos. Seguridad de la producción, un factor. Otro factor. Y se habla de seguridad. O sea, no podemos tener, ahora sí con la OCHAS 18.000 tenemos que juicioso con la seguridad, ¿no? Otra razón. Optimización de recursos. Es que el recurso natural lo estamos explotando y tenemos que explotarlo con responsabilidad compartida. Tenemos que pensar en el entorno. Tenemos que pensar en la comunidad que nos rodea. Excelente, hasta ahí vamos muy bien. Otra pregunta que le pudiera hacer. ¿Qué pasa con el recurso humano? Es decir, el ser humano que está en campo o que está en la gerencia, en la vicepresidencia de una compañía de petróleos. ¿Qué visión debe tener en función de competitividad e instalar o tener la más avanzada tecnología del mundo? Ustedes lo juzgan. ¿Captaron? Estoy explotando un recurso. ¿Lo puedo explotar con arco y flecha? ¿O tengo que apuntar a dónde? ¿Ah? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A dónde? Alta tecnología. Es que se vive en la casa, en el uso doméstico, todo, hermano, lo vivimos. ¿Ya? Ahí es donde tiene que apuntar, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias que usted ve desde su óptica ahí? El no ser innovadores. No usar la tecnología, la alta tecnología. La más alta tecnología. Consecuencias. Pérdida de confiabilidad. Competitividad, ¿qué más? ¿Qué se pierde? Pérdida de la seguridad. ¿Qué creen ustedes que es lo que más le interesa al CEO de una compañía o en el caso de Ecopetrol, al presidente de Ecopetrol, qué es lo que más le interesa? ¿Ah? ¿Qué le interesa? ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Throughput. Los gringos le llaman esto throughput. Es decir, la plata que usted se puede gastar en chiquimiqui. Es decir, no le preocupa en qué la va a invertir, ¿ya? El throughput. Eso es lo que preocupa, ¿no? Entonces, no solo vale el concepto de optimización de un recurso, no. Competitivo, maestro, y para eso hay que innovar. Muchas gracias.